Hola, buen día. Como siempre, los recibo con mucho gusto, muy animada, muy contenta por los trabajos que estamos realizando. En esta tercera semana veremos la evaluación en el proceso de aprendizaje. Como ustedes ya saben, soy la doctora Leonila Cruz Escalona y estoy para asesorarles, para apoyarles en su aprendizaje. Trabajaremos en esta semana la evaluación en el aprendizaje en su parte número uno, posturas epistemológicas. Para ello, las metas será explicar los rasgos y características que tiene la evaluación tecnológica, analizar los conceptos claves que permitan conocer en qué consiste la evaluación como impacto en la cultura y cómo ha ido enfrentando desafíos que se presentan. Describir el desarrollo de la evaluación en el proceso de un instrumento de sociopolítica pertinente, reflexionar la importancia del mismo. Y por último, valorar la evaluación como un instrumento de apoyo permanente a la educación para generar nuevos conocimientos y aprendizajes significativos. Por eso es muy importante evaluar y valorar, que es lo más necesario que tenemos que hacer para mejorar los procesos de aprendizaje. La temática a trabajar, posturas epistemológicas, la evaluación como tecnología, la evaluación como práctica cultural, la evaluación como práctica sociopolítica. Se han organizado dos sesiones. La primera es un foro, desafíos que enfrenta la evaluación ante las tecnologías. Responda a las siguientes preguntas. Describir cuáles son las 8 funciones que tiene la evaluación tecnológica y cuál es la necesidad de una evaluación tecnológica. La tarea será realizar un ensayo sobre la cultura de la evaluación y como instrumento de política educativa, revisando la bibliografía anexa e investigando en otras fuentes que le apoyen para la construcción. Es muy importante que cada semana revisemos la rúbrica de evaluación, que esa nos va a llevar a hacer un trabajo de excelencia. El valor de esta actividad es de 15 puntos. Y ahora bien, la concepción de la evaluación de tecnología. El concepto, la concepción mm, de esta evaluación en la actualidad se distingue dos tipos, que es la concepción reactiva y la concepción constructivista. La reactiva responde a la tradición americana predominada en los años 70. Se centra en identificar y valorar los efectos sociales indeseables de la tecnología con el objeto de que los agentes responsables de tomar decisiones tengan información suficiente y puedan tomar medidas al respecto. En la constructivista, la evaluación tecnológica se basa en un mayor análisis de los problemas sociales y en una búsqueda de continuidad de las respuestas que puedan darse al desarrollo tecnológico, en vez de centrarse en las consecuencias lamentables y perniciosas de algunos desarrollos tecnológicos importantes que tiene la sociedad. Para ello, los tipos de evaluación sociales de las tecnologías está la evaluación idónea. Se refiere a las propiedades de una tecnología y depende de la disponibilidad de la misma, de posibles usos y de que se adecúe a los intereses que el grupo se propone. Y está la evaluación de consecuencias. En ella se refiere a las consecuencias o el impacto que puede tener la aplicación o el uso de la determinada tecnología. Cuando se trata de una tecnología disponible, se valora las posibilidades consecuencias en su aplicación por parte de un grupo social o determinadas circunstancias. Y podemos distinguir tres tipos que tienen que ser los criterios para la evaluación, las consecuencias, los riesgos, la evaluación de impacto y la evaluación de consecuencias sociales. Es muy importante que nosotros veamos que la cultura escolar nos va a permitir o ha sido algo necesario en el ámbito histórico educativo. En la segunda mitad de los 90 del siglo pasado, por historiadores de la educación, en general europeos que trabajaban en el campo de la historia cultural y del currículo, o desde sus enfoques y perspectivas. No todos la usan, sin embargo, con los mismos propósitos y los mismos significados. Aquí había el detalle de que en esta enseñanza, como transmisión de información, tiene su correlato en un tipo de aprendizaje crítico y mecánico, así como una evaluación que busca verificar la capacidad del humano para responder de memoria a las preguntas o enunciados formulados por los docentes. Aquí nos vamos a lo que son los exámenes de los profesores usan para calificar, son un elemento determinante.
de la idea que los alumnos tienen de lo que exige la escuela y por ende de lo que es importante según la cultura que éste promueve. Los exámenes, pues principalmente nos llevan a eso, ¿no? A que nada más se evalúe, se ponga la calificación y con eso sea que el alumno pues sabe o no sabe. Algunos obstáculos para el cambio de la evaluación son practicar la evaluación desde el sentido común. ¿Qué quiere decir esto? Uno de los obstáculos principales es pensar que los docentes, por el simple hecho de ser docentes, saben bien cómo evaluar y eso es mentira. ¿Sí? Necesitamos como docentes saber qué es la evaluación, cuáles son los instrumentos de evaluación, cómo los vamos a aplicar, ¿sí? ¿Qué podemos obtener de evidencias? No nada más es evaluar por evaluar. También tenemos que concebir el cambio de la evaluación como un asunto intelectual, ¿sí? El cambio en evaluación, como todo cambio en educación, es un asunto complejo que va más allá de la formación, que desde luego en otros casos resulta fundamental. Se trata de que el profesor esté dispuesto a hacer una apuesta seria por un cambio de sus concepciones prácticas. Como docentes, nos tenemos que estar actualizando todo el tiempo y estar viendo qué cosas nuevas están saliendo, al menos en todo lo que nosotros hacemos. También tenemos que deben hacerse muchas evaluaciones. Se evalúa a todos los niveles y modalidades educativas de forma recurrente al inicio, durante y al final del periodo lectivo. Pues es también pues son obstáculos porque también luego los niños ya llegan o los jóvenes, ya nos va a tocar examen, tenemos que ver de qué otra manera podemos evaluar. La otra es fomentar la pasividad del alumno mediante los test o pruebas estandarizadas. Enseñar a los alumnos para responder las pruebas estandarizadas causa problemas en el aula y en el ambiente del aprendizaje. Un problema principal es que la estandarización tiene las consecuencias negativas de convertir a los alumnos en aprendices pasivos. Sí, y pasa, por ejemplo, acá en la ciudad de Puebla, eh, en secundarias principalmente, los docentes que son jefes de enseñanza se reúnen y formulan preguntas como las de PISA para que los alumnos estén mecanizados y yo creo que eso no es correcto. También es confundir las funciones de la evaluación. La evaluación tiene distintas funciones que responden a finalidades diferentes. Hasta aquí no existe objeción alguna. La dificultad surge cuando a algunas de estas funciones se les asigna propósitos distintos a los que originalmente tienen. Y por último, el uso de los resultados de la evaluación. Generalmente, cuando se aborda el tema de la evaluación, el énfasis se suele poner en los elementos de cualquier modelo evaluativo que se evalúa, contenidos, y cómo se evalúa, métodos o técnicas, y dejan fuera otros componentes que son tanto o más importantes que los referidos. La evaluación como instrumento de política educativa. Un único instrumento, varias finalidades. Por ejemplo, tenemos que la evaluación es considerada desde diferentes aproximaciones de políticas educativas y por motivos alternativos. La evaluación para la elección. ¿En qué consiste? Desde una aproximación estrictamente centrada en la capacidad de elección y enmarcada en una política pública cuyo objetivo consista en el funcionamiento del sistema del modo más próximo a un mercado. La evaluación es un instrumento crucial en tanto que proporciona información para una elección eficaz por parte de las familias. El siguiente es la evaluación por la redacción de cuentas de los centros públicos. Las combinaciones de autonomía de los centros más evaluación de resultados están orientadas a garantizar que las decisiones autónomas de los centros educativos tengan una contrapartida, la rendición de cuentas de estos al financiador. La otra, la evaluación destinada a la formación interna de los centros. En este marco de un funcionamiento relativamente autónomo de los centros, otro tipo de evaluación que puede considerarse en las destinadas específicamente a una valoración interna. Y por último, tenemos la evaluación orientada a obtener información general del funcionamiento del sistema y a la investigación educativa. Entonces, aquí los tipos de evaluación a los que nos hemos referido es, pues, exija una recogida censal, ¿sí? Y sobre todo que en el nivel de los centros, no necesariamente de los alumnos, pues se tenga toda la información. La evaluación de competencias se ha sustituido en los últimos años como una de las piedras angulares de la política educativa.
Esta afirmación es válida en prácticamente todos los contextos debido a la diversidad de funciones alternativas que se han atribuido a los sistemas de evaluación. Hemos visto en este artículo cómo la evaluación se utiliza como elementos básicos de las políticas orientadas a la elección, pero también de políticas orientadas al esfuerzo de la rendición de cuentas de los centros públicos, entre otras. La evaluación ha colonizado en buena medida los sistemas educativos en un movimiento notable vinculado con los procesos de globalización educativa, notablemente vinculados con los procesos. Un aspecto crucial de los diseños de la evaluación educativa es la decisión en tomar a la publicación de resultados en forma de centros. Estas decisiones es dependientemente del tipo de política educativa en la que estos se insertan del sistema de evaluación y oscilan entre publicaciones, de puntuaciones, de restricción total de publicaciones, etc. Pues a modo de conclusión se explican las exigencias e implicaciones pedagógicas que tiene la evaluación tecnológica, la cultural de la evaluación, así como la política. Se valora el aprendizaje estratégico como vía para el desarrollo de competencias en la educación y se manejaron en la evaluación educativa del aula. Es muy importante que nosotros pues sigamos motivados y continuemos pues con estas sesiones de trabajo que de una u otra manera nos ayudan a mejorar tanto nuestra práctica educativa como irnos formando sobre lo que vamos a hacer en nuestra tesis doctoral. Al menos esta materia sobre competencias es muy importante. Ustedes van a diseñar su trabajo, su investigación y donde van a ver qué materiales, qué instrumentos van a utilizar de evaluación y de qué manera los van a ir seleccionando. Por ello, para la siguiente semana también trabajaremos la evaluación de los aprendizajes. En su parte número 2, aquí trabajaremos principios de la evaluación para el aprendizaje. ¿Cuáles son esos principios primordiales que nos permiten saber cómo vamos a evaluar esos aprendizajes que día a día se dan en el aula? También es muy importante que pues revisemos las rúbricas para hacer nuestros trabajos, los hagan con mucho gusto y si tienen alguna duda, algún comentario, estamos para servirles y apoyarles. Está la plataforma, me pueden contactar por ese medio y con mucho gusto apoyaré y responderé sus inquietudes para que ustedes puedan hacer un excelente módulo y lo podamos concluir con mucho gusto y satisfactoriamente. Por el día de hoy me despido y nos vemos en la siguiente semana y última. Muchas gracias.